están? Bienvenidos a Vida Saludable. En esta ocasión hablaremos acerca del cáncer hereditario. ¿Qué es? ¿Se puede prevenir? ¿De qué manera? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué les parece? ¡Sí, comenzamos! Cáncer hereditario y pruebas de detección. El cáncer hereditario y las pruebas de detección son temas cruciales en la prevención y diagnóstico del cáncer. La detección temprana del cáncer puede mejorar el pronóstico y las opciones de tratamiento. Las pruebas genéticas ayudan a identificar mutaciones que aumentan el riesgo de cierto tipo de cáncer, permitiendo la detección temprana y la adopción de estrategias de prevención individualizadas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Saludable. El día de hoy vamos a hablar acerca del cáncer hereditario y para ello yo quiero agradecer la presencia de Valentina Calatayud, maestra en salud, a quien le doy la más cordial bienvenida y agradezco su presencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Sandra, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí y pues a platicar, tener una buena plática. A tener una muy buena plática y muy interesante porque fíjate que en varias ocasiones aquí en Vida Saludable ya hemos tocado el tema del cáncer esporádico, pero en esta ocasión pues vamos a hablar acerca del cáncer hereditario y entonces la gente se preguntará qué diferencia hay, ¿no? ¿De qué me están hablando? ¿El cáncer se hereda? Y pues no es tanto que se herede el cáncer como tal, sino es una mutación genética, que esto sí pues puede tender a que haya más probabilidad de algunos tipos de cáncer, ¿cierto? Sí, claro, es verdad. De hecho, no todos los tipos de cáncer se crean de manera esporádica, ¿sí? Si bien sabemos, el 90% de los tipos de cáncer se pueden activar por cualquier factor socioambiental. Sin embargo, existe el 10% de los tipos de cáncer que pueden ser hereditarios. Y esto es porque hay mutaciones dentro de cierto número de genes que están asociados a ciertos tipos de cáncer que vienen alterados desde que nos lo heredan nuestra familia. A ver, vamos a contextualizar un poquito. Platícanos qué es el cáncer esporádico. En breve, el cáncer esporádico es una fase de la célula en la que se empieza a replicar de manera incontrolada, ¿sí? Vamos a decirlo así. O sea, nuestra célula ya sabe que pueden nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Ella tiene la indicación. Y en nuestro ADN está la codificación de cómo es que la misma célula se va a desarrollar. Ahí es donde si existe una mutación genética, se empieza a desarrollar de manera muy rápida e incontrolada y entonces empieza a multiplicarse sin control. Es ahí donde se genera un tumor. Ese es un cáncer esporádico. ¿Y ahora qué es un cáncer hereditario? Un cáncer hereditario viene desde que esa mutación que te estoy platicando, porque las mutaciones se pueden crear, o más bien los genes se pueden mutar por X cosa socioambiental, como te platico, ¿no? O sea, yo vivo en un lugar en el que hay mucho smog y entonces es probable que me dé cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces ahí es donde el smog entra en nuestro cuerpo, en nuestras células y se altera un gen en la multiplicación del ADN, ¿sí? Aquí sucede exactamente lo mismo, solo que viene desde una célula de nacimiento germinal que me trajo mi papá o mi mamá en el momento en el que me concibieron. Efectivamente, y entonces aquí es donde entran estas mutaciones que, como decimos, esto es lo que sí se heredan. ¿De qué generación a generación? O sea, puede ser que de papá o mamá a hijo o abuelos. Sí, desde los abuelos. O sea, bisabuelos a abuelos y viceversa. O sea, es algo que viene desde nuestros antecesores mucho más atrás. Sí. Y también me estabas hablando de unos porcentajes. O sea, ¿qué porcentaje de los diferentes tipos de cáncer es donde entra el cáncer hereditario? Del 8 al 10% de los tipos de cáncer o de los casos actuales de cáncer son hereditarios y el otro 90% por factores externos. Pero este 10% es un 10% que casi no se detecta a tiempo. Normalmente se hace una segmentación en las personas que tienen antecedentes familiares, por ejemplo, ¿no? Que es lo más común. Entonces, si tú tienes un antecedente familiar, es muy común que dicen, bueno, vamos a hacerte una prueba. Pero en el caso también de
no tengo antecedentes familiares, a veces descartamos que puede ser el primer portador. Efectivamente, más adelantito vamos a hablar acerca de la prevención, de qué manera lo podemos hacer. Hay unas pruebas muy interesantes, pero fíjate que antes de entrar al programa platicábamos y yo decía, bueno, pero si a lo mejor yo no conozco a mi familia, no conocí a mis padres, mis abuelos, ¿me podré hacer estas pruebas? Porque pues solamente estoy yo en el mundo, Sí. ¿no? ¿Cómo podré saberlo? Si es cuestión genética, pero me decías, no, sí. Sí. O sea, en el momento en el que ahorita no sabemos quiénes son nuestros familiares, sí, nos podemos llegar a hacer una prueba porque queremos saber si tenemos algún porcentaje de probabilidad. A ver, también existen pruebas preventivas y diagnósticas en el caso. Entonces, para una prueba preventiva se puede hacer igual una secuenciación de genética y en ese momento se puede ver si tienes una predisposición a cáncer o algún otro tipo de patologías en general. Pero las pruebas diagnósticas sí son, pues más, se pudiera decir más certeras y como dice la prueba que es diagnóstica, en un 80% puede suceder que el paciente desarrolle cáncer. Wow, ahorita vamos a hablar más a detalle de todas estas pruebas. Pero ¿cuáles son los cánceres hereditarios más comunes o frecuentes? Los más comunes son cáncer de mama, cáncer de ovario en mujeres, cáncer de páncreas, para hombres cáncer de próstata y puede ser tiroides y colon, que es de los más comunes también. Y ahora estas mutaciones, ¿por qué se heredan? Se heredan, te comento, o sea, vienen de parte de las células germinales, que son las con las que nosotros nacimos, las células que nos transmitió nuestra mamá o nuestro papá. O sea, podríamos hablar que es así como nuestros padres nos heredaron el color de ojos o el cabello, es una cosa similar. Sí, exactamente, justamente. Y puede ser que te lo hereden, puede ser que no te lo hereden. Exactamente también, justamente. O sea, puede ser que sí tengas esa mutación o no tengas esa mutación, a pesar de que tengas antecedentes familiares. Entonces puede que si una persona tiene un diagnóstico, no necesariamente sea hereditario, ¿me explico? Exactamente. Ahora, ¿cuáles son estos como alertas, estos focos rojos, cómo nosotros podríamos detectar que estamos en un caso así? De primera instancia, si tenemos antecedentes familiares, eso sí es un foco muy rojo para poder empezar a hacer preguntas, ¿sí? Y también si en los casos de en la familia hubo una persona que tuvo muchos tipos de cáncer o esa misma persona tuvo muchos tipos de cáncer aunque sean diferentes, ¿sí? O puede ser también simplemente el tener el diagnóstico. Tengo entendido también por ahí que algunos casos de cánceres muy extraños o a muy temprana edad. Sí, por ejemplo, hay personas o mujeres con cáncer de mama a los 35 años, 25 años, y eso sí es un foco de alerta para determinar que sea hereditario o no. Y entonces sí, pues poder pasar a la fase de aplicar o hacer la prueba. Y entonces ahorita vamos a platicar porque vamos a una pausita, vamos a regresar a Vida Saludable, pero antes de irnos yo les quiero dar una gran sorpresa porque Valentina nos trae regalitos. ¿Y en qué consisten? Bueno, les platico ya al final del programa, ¿les parece? Pero traes descuentos. Sí, muchos. ¿Traes descuentitos? Para ustedes y para pero para que la pruebas. gente se pueda realizar estas pruebas. Sí, para que podamos hacer accesible este tipo de herramientas para toda la población. Así es que ya lo saben. Vamos a hacer una pausita rapidísimo, pero estén pendientes durante todo el programa porque les vamos a decir cómo se los pueden llevar. Esto es Vida Saludable y no nos tardemos nada. Gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca del cáncer hereditario. Contamos con la presencia de Valentina Calatayud, quien es directora comercial, maestra en dirección y administración en salud. Y antes de irnos a la pausa, platicábamos acerca de estas pruebas que nos van a ayudar muchísimo para la prevención y detección temprana. ¿En qué consiste? Mira, la prueba es muy sencilla, es una simple muestra de saliva o sangre y por medios logísticos se mandan a Estados Unidos y se analizan. La prueba consta en analizar mutaciones en cierto número de genes, dependiendo del panel y también del tipo de cáncer, y estos genes son asociados a ciertos números de cáncer, ¿sí? A ciertos tipos. Entonces, te voy a comentar de uno, BRCA1 y 2, ¿sí? Este gen está asociado a cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, y entonces se secuencia cierto número de genes,
se encuentran estas mutaciones y en el momento en el que llegan los resultados, ahí te indica la prueba si es patogénica o no patogénica. Patogénica significa que es cáncer hereditario, ¿sí? Que la mutación es hereditaria, ¿sí? Ahora, quien lea los resultados siempre se recomienda que se vaya con un especialista, ya sea un especialista en genética oncológica o con oncología médica, para que te pueda leer este tipo de genes y a qué tipo de cáncer están asociados, porque no solamente está BRCA, o sea, puede estar NTRK y otros más, que por ejemplo NTRK está asociado a cáncer de colon, ¿sí? Y te podría mencionar muchos más, ¿sí? Entonces, en el momento en el que se salga un resultado patogénico, sí se recomienda 100% ir con el especialista a que te den lectura. Ahora, si la prueba sale positiva, se puede llegar a analizar 2 a 3 familiares directos, esto es hasta una prima, no sé, prima o primos primeros, ¿no? Y que conserven todavía el mismo apellido. ¿Sí? Y puede ser hermanas, mamá, papá, hijos, porque siempre existe la pregunta como, bueno, y si salgo positivo, ¿no se lo heredo a mi hijo? Exactamente. O no lo tiene mi mamá, porque si es una mutación germinal, pues seguramente mi mamá o mi papá también la tiene. O mi hermana, ¿no? Mi hermano. Mis hermanos, exacto. Sí. ¿Y en qué momento debemos como tomar la decisión de hacernos esta prueba? Bueno, para pacientes o personas que no son pacientes, que no tienen un diagnóstico, sí, como mencionamos, o sea, 100% si hay antecedentes familiares. O sea, si las personas, por ejemplo, que están en casita, ya escucharon cuáles son los focos rojos o las alertas y dicen, palomita, palomita, ya es un buen momento. O sea, ahorita podrían acudir a hacerse. Sí, ya es un buen momento. No se requiere ni ayuno, o sea, simplemente es una muestra muy rápida, sangre, saliva, ¿sí? Y existen varias empresas que realizan este tipo de servicios, que pueden hacer toda la operación logística muy sencilla, les llega el kit a su casa para que se tomen la muestra si la quieren de saliva, y en el caso de que no quieran muestra de saliva, de hacerse una toma de sangre, también se gestiona la toma de sangre en domicilio y se manda la muestra a Estados Unidos. ¿Y a partir de qué edad la puedes realizar? Desde bebé, 4 meses se puede realizar la toma, puede ser saliva. O sea que podría ir toda la familia, ¿no? La mamá, la hija, la otra hija y como dices hasta los primos y demás. ¿Y cuánto tiempo tardan los resultados? Tardan alrededor de 15 a 20 días hábiles en salir los resultados. Este es un resultado que yo podría decir que es un resultado rápido porque ya actualmente hay pruebas, y como comentábamos hace rato, que ya hay laboratorios, ya hay más empresas que hacen este tipo de estudios y cada vez la logística es mucho más rápida. Antes se tardaba mucho más tiempo. Pero ¿qué tan fidedigno es el resultado? Los resultados de estas pruebas tienen un 99% de sensibilidad y 99% de efectividad. Entonces, al final de cuentas es muy certera, no hay manera de que salgan, o sea, a ver, sí hay 1% de un falso positivo o falso negativo, ¿sí? Pero es demasiado bajo el porcentaje. ¿Y esta prueba se hace una vez en la vida o con qué frecuencia o qué debo valorar? Estas pruebas, si te encuentran una mutación patogénica, se puede garantizar el resultado hasta 10 años. Entonces, aquí también es un foco rojo, fíjate, Cassandra. O sea, si yo me hago, actualmente tengo 28 años, ¿no? Si yo me lo hago ahorita, probablemente de aquí a 10 años es lo que me dice el resultado. Sin embargo, si tengo una mutación positiva a mis 28 años y todavía no desarrollo el cáncer, sí es algo que se va a tener que hacer frecuentemente. Sugeriría unos cada 3 años, cada 5 años, dependiendo también de lo que diga el especialista. Ok, y una vez que sale el resultado, bueno, pues si es negativo, como dices, ¿no? Hay que estarse monitoreando. Si sale positivo, ¿qué procede? ¿Qué decisiones se deben tomar? Si sale positiva la mutación, lo que se debe de hacer es tomar decisiones. Es lo que más se recomienda. Decisiones como cambiar hábitos, cambiar cierto tipo de actividades que tenemos en nuestro día a día. Por ejemplo, trabajadores que están con las maquinarias y todo eso, pues yo creo que sí es una toma de decisiones sobre el trabajo. Sé que no es fácil, pero sí puede ser un factor para que pues se pueda desarrollar, porque es un 80% probabilidad de que se desarrolle con un resultado positivo.
Y digo, estarse checando frecuentemente, si antes lo hacían cada año, ahora hacerlo cada 6 meses, cada 3 meses también, depende de lo que diga el especialista. Y pues sí, sobre todo los hábitos, hacer ejercicio, comer bien. También ya hay tratamientos preventivos, esto para que lo sepan, o sea, por ejemplo, para cáncer de mama, ovario y así, existe una terapia que puede ser preventiva desde ahora. No es lo más económico del mundo, la verdad, para serte honesta, porque es algo que es muy novedoso, pero pues sí es una alternativa para ir retrasando la aparición del cáncer. Fíjate que esto que me comentas es súper interesante, pero llegó el momento de hacer una pausa. Entonces, ahorita que regresemos del corte, continuamos platicando acerca de esto. Recuerden que Valentina nos trae regalitos que son descuentos. A ver, platícame. ¿Cuánto nos vas a dar de descuento? Pues yo creo que les puedo dar entre un 15 a 20%, pero vamos viendo cómo se van portando. Bueno, hasta ahorita 15 a 20% de descuento a las personas que se comuniquen con nosotros y pues nada más que digan que están viendo el programa. Obviamente hasta el final del programa, ¿verdad? Tienen que quedarse para que les demos por ahí una palabrita clave, pero se van a llevar este descuento ¿en qué? En nuestras pruebas de cáncer hereditario. Ok, sí. Hasta ahorita vamos con ese descuento, vamos a ver si le podemos sacar más, pero por lo pronto, ¡bravo! Muy bien, va a aparecer el teléfono en pantalla para que se comuniquen y nosotros hacemos esta pausita, pero no nos tardamos nada, regresamos a Vida Saludable. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros y nos hagan sugerencias de programas o también nos manden saludos, comentarios, todo lo que deseen escribirnos nos va a dar muchísimo gusto. Y también para los regalitos que nos va a dar Valentina, que son descuentos para que ustedes se puedan realizar estas pruebas para detectar el cáncer hereditario. Y antes de irnos a la pausa me platicabas acerca de otras pruebas, Valentina. Sí, de hecho hay otras pruebas para otro tipo de mutaciones que no per se sean hereditarias y funcionan para que en cuanto se encuentre una alteración genómica se enumeren terapias dirigidas o inmunoterapias para beneficiar al paciente. Estas se hacen ya para un paciente que tiene un diagnóstico, que tuvo una progresión, una recurrencia o se diagnosticó el paciente en una etapa 4 que ya tiene metástasis. Y te comento es esto, se hace una secuenciación genética, se encuentran las alteraciones y se enumeran terapias dirigidas o inmunoterapias o hasta ensayos clínicos de los que se puede beneficiar el paciente. Wow, la verdad es impresionante y se ha avanzado muchísimo la medicina. Sí. La verdad nos da muchísimo gusto porque ya se les puede ofrecer otras alternativas, ¿no? A todos estos pacientes. Sí, que México también ya cuenta con estas alternativas. Oye, sí, además me decías que México está en un muy buen nivel. Sí, de hecho sí. O sea, muchas de las empresas, más bien podría hablar un poco de nosotros, nacemos con ese fin, de traer la tecnología de países vanguardistas aquí a México y que nosotros no nos quedemos atrás en la medicina tampoco. Muy bien, pues regresando entonces al cáncer hereditario, a las pruebas, una vez que ya salieron positivas, que dices que es bien importante también este cambio de hábitos, y ya más o menos nos mencionaste pues qué hacer, ¿no? Ejercicio, también la alimentación, qué importante, y qué debemos dejar de tomar, fumar y demás, ¿nos hace mucho daño eso? Sí, o sea, tomar, fumar definitivamente es algo que tenemos que terminar. Y obviamente también alimentos procesados, ultraprocesados, o sea, sí, no es que diga que esto es malo o esto es bueno, sino más bien todo con moderación y pues llevar una vida relativamente sana en lo que podamos. Pero en este caso, para este diagnóstico, o sea, sí es factor, ¿no? Toda esta alimentación. Sí, hace cuenta, Sandra, a mí me encanta explicar esto como que la genética es el arma, ¿sí? Y los factores socioambientales es lo que aprieta el gatillo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un 80% de probabilidad de tener un tipo de cáncer o desarrollar cáncer, no importa el que sea, lo que nosotros hagamos o no hagamos es lo que va a apretar el gatillo para que esto se desarrolle. O sea, que realmente la mutación esté activada para que se empiece a desarrollar. Claro que sí. Y bueno, para todas estas personas que quieran realizarse estas pruebas, nos comentabas que pues pueden acercarse con su médico, ahora sí que de cabecera, su oncólogo, ¿qué otro especialista puede ser? Mira, de inicio pues, a ver, si yo no quiero acudir a un oncólogo porque no tengo cáncer, puede ser desde mi médico familiar o médico general, que sea con el que siempre acudo para la gripa, para lo que sea, platicar sobre estas pruebas. Y que el doctor también pues se informe de tal para que te delegue para realizarte una prueba de estas, para el cáncer hereditario.
Y si no, también, o sea, nosotros podemos realizarla, también las otras empresas pueden realizar las pruebas sin necesidad de receta. Sin embargo, sí consideramos que la información es poder. Entonces, siempre, para no tener una confusión o una mala lectura, acudir con estos resultados a un médico genetista u oncólogo para la lectura. Claro, y también antes de irnos a la pausa nos comentabas que desafortunadamente pues los costos son un poquito elevados, no están como tan al alcance de toda la gente, pero también deberíamos de valorar que estamos hablando de salvar nuestra vida, ¿no? Claro, sí. Lamentablemente no son accesibles los precios para toda la población, pero también actualmente las empresas que se dedican a esto cuentan con convenios con las aseguradoras en caso de que un paciente tenga seguro de gastos médicos mayores, y en caso de que no, también existen descuentos como estos que estamos dando, pero ya en la vida diaria también se dan descuentos y precios accesibles para pacientes que no tienen seguro. Claro que sí. Y bueno, pues si desafortunadamente en estas pruebas los resultados salen positivos, ¿cuál es el siguiente paso? Tratamientos. Yo sé que también es muy relativo porque tendríamos que valorar pues qué tan avanzado está el cáncer, Claro. qué tipo de cáncer es y demás. Pero Claro. bueno, pues para dar nada más un panorama general. Sí, un panorama general se pudiera hablar de que actualmente existe una terapia adyuvante, se llama, que es una terapia posterior a una terapia previa, vaya la redundancia. Entonces, por ejemplo, un paciente que ya tuvo una quimioterapia o hormonoterapia en caso de cáncer de mama o ovario, esta prueba te puede determinar el fármaco que se te puede dar posterior a esa terapia durante cierto tiempo. Puede ser 5 años, 10 años, 20 años, dependiendo de lo que dicte el oncólogo médico. Y en el transcurso seguir revisando para que el paciente no recurra, ¿sí? Porque esta mutación, al ser germinal, que es la que sigue replicándose desde nuestros papás, puede tener un factor de recurrencia. Sí, claro que sí. Y pues como decimos, ¿no? Sí, afortunadamente existe la quimioterapia, la radioterapia, se tiene que valorar en qué momento se puede realizar una cirugía. Hay diferentes alternativas. Claro, también esta prueba puede ayudar a complementar la cirugía. De hecho, han existido ya muchos pacientes que, por ejemplo, van a acudir a una cirugía mamaria, ¿no? De un solo seno porque tienen una mutación, digo más bien porque tienen un tipo de cáncer, un tumor, ¿sí? Se puede determinar quitar los dos. O digo, no sé si supieron un caso de Angelina Jolie, que ella se hizo una prueba genética justo y tuvo una mutación genética en BRCA, no puedo decir. Tuvo una mutación genética en BRCA y decidió quitarse los dos senos, quitarse ovarios también. Ay, fíjate que sí es cierto, ahorita que lo mencionas, yo no sabía exactamente por qué había tomado esta decisión de esta cirugía, pero entonces tenía que ver con este tema. Sí, con una prueba genética. Una prueba genética, entonces ella dijo, ante el riesgo, pues mejor elimino cualquier posibilidad. Exactamente. O sea, ella, tengo entendido que no tenía antecedentes familiares, sino más bien quería saber si tenía una predisposición, la tuvo y tomó la decisión. ¡Wow! Sí, Pues, digo, qué valiente. es una decisión demasiado radical, pero siempre y cuando se consulte con el médico y si el médico está de acuerdo y junto con la familia, los pacientes, o sea, es una alternativa que se puede tomar, digo, no es para todos. Claro, exactamente, ella lo decidió y pues ella puede dormir tranquila y está muy contenta con su decisión y bien por ella. Valentina, la verdad es que muy interesante toda esta información. Por favor, te pido que me des tu teléfono, redes, algún contacto para que la gente se pueda comunicar contigo o pueda saber más de estas pruebas. Sí, claro que sí. El teléfono para un WhatsApp es 5579 33 21 27. Y en el caso de redes sociales estamos como @sogen.mx y nuestra página web www.sogen.mx. Ahí nos pueden encontrar y ahí mismo también picar el botón de WhatsApp y platicar con nosotros. Pues lo prometido es deuda, entonces sí, los descuentitos, los regalitos. ¿Hasta dónde llegamos, Valentina? Bueno, hasta ahorita les puedo dar el 20% en todas nuestras pruebas genéticas. Nos pueden escribir por WhatsApp, ya sea a tu teléfono, Sandra, o al de nosotros, para solicitar que están viendo este programa y el descuento. ¡Bravo! 20% de descuento. Se comunican con nosotros.
todas las personas que deseen realizarse una prueba de esta naturaleza. Así es que ya lo saben, está apareciendo en pantalla. Muchas gracias por toda la información y los regalitos. Muchas gracias. Comuníquense con nosotros y pues muchas gracias por habernos acompañado ustedes también en casita. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta. ¿En dónde? En Anesma TV. Yo soy su amiga Sandra Aguirre. Síganme en mis redes, Sandra Aguirre TV. Les mando un besito y deseo que estén muy, pero muy bien.